Ahí. Ya. Ya, perfecto. Entonces, bueno, ahora el último PPT que va a ser evaluado en la prueba. Este es sobre las bases generales de la administración. Bueno, acá se habla de los principios que igual vimos algunos en en la ayudantía anteriores y ahora van a estar como desarrollados eh, más específicamente cada uno. Entonces, igual son importantes, pero tienen la misma relación con lo que habíamos hablado anteriormente. Y bueno, más que nada como el concepto que se le da a estas bases que son fundamentales, ¿cierto?, a la organización de los tribunales, que aquellas normas que son indispensables sobre las que debe descansar el Poder Judicial y sin las cuales no puede existir una correcta y eficiente administración de justicia. Y estos principios están establecidos legalmente. Por eso es que sean indispensables para el Poder Judicial porque ya están establecidos, ya están normados y así ocurre, ¿cierto?, esta correcta y eficiente administración de la justicia. Aceptando, ya. Bueno, en cuanto a los principios, tenemos, ¿cierto?, el principio de legalidad, el principio de territorialidad, que ya lo vimos, ¿cierto?, también, el principio de independencia, el principio de pasividad, de sedentariedad, inamovilidad, que también lo vimos una parte, el de inavocabilidad, también el de publicidad, gratuidad, gradualidad, inexcusabilidad, que vimos ayer, ¿cierto? Un compañero me preguntó sobre eso, este principio, y el principio de responsabilidad, ¿ya? Todos estos principios se tratan de estas bases que tiene el Poder Judicial y que son sumamente importantes y que los jueces tienen que tener presentes, ¿ya? El primer principio que es el de legalidad es que en simple manera los jueces tienen que resolver conforme a lo que establece la ley, así como a grandes rasgos este principio, ¿ya? Por eso se llama legalidad, o sea, lo que está establecido, lo que la norma establezca, los jueces tienen que resolver con estricto apego a ella. Por eso es que aquí da estos sentidos como orgánicos, ¿cierto? Solo la ley puede crear tribunales, entonces ahí hay una legalidad, o sea, la propia ley establece quiénes van a ser, que van a impartir justicia, ya en el ámbito funcional, en la tramitación del proceso, en la dictación de fallos, ¿cierto? Hay una norma, cómo el juez debe dictar la sentencia, cómo debe colocar, ¿cierto?, sus consideraciones, el proceso, ¿cierto?, cuando se notifica la demanda, cuando se responde a la demanda, todo eso, ¿cierto?, está establecido en la ley. Entonces tiene ese sentido funcional y es del principio de legalidad y como garantía constitucional porque igual protección a los derechos, ¿cierto?, dentro de los órganos jurisdiccionales, o sea, la igualdad ante la ley. Entonces, ¿qué basa este principio? Y uno de los importantes es que el órgano jurisdiccional, que en este caso los tribunales de justicia, ellos van a resolver conforme a lo que la ley establezca y van a proceder también conforme a lo que la ley establezca y con apego a la ley. Eso es principalmente, por eso legalidad. Y es un principio que se repite en todas las ramas del derecho público y que van a verlo también constantemente. Pero eso es lo que tienen que comprender. Siempre la ley va a indicar cómo, dónde, ¿cierto?, y cuándo resolver. Por eso es importante. Sergio, una acotación pequeña respecto del principio de legalidad, que es importante recalcar lo que tú dices, que va a aparecer en todos los ramos, el principio de legalidad. Artículos 6 y 7 de la Constitución. Todo órgano de la administración particular, todo debe someterse bajo lo que prescribe la Constitución y las leyes. Ese es el principio de legalidad o de juridicidad, artículo 6 y 7 de la Constitución, para que lo tengan bien presente. Exacto. Sí, ahí se establece.
Ya ahí lo pueden estudiar, bueno, le llama también el principio de juridicidad, ¿cierto? También se le llama, entonces ahí ustedes lo van viendo. Ya. Em, Tenemos también el principio de territorialidad, este segundo principio. Y bueno, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Que están los, están los límites, ¿cierto? Que tiene este principio, que los tribunales pueden ejercer su potestad dentro del territorio que la ley, ¿cierto? Lo hubiere respectivamente asignado. Ya, si bien aquí tenemos la Corte de Apelaciones de Chillán, ellos van a resolver conforme a las causas que se remiten aquí en esta región. Ya, y así las otras cortes, así el Tribunal de Familia de Chillán también va a conocer los asuntos que estén aquí en Chillán y las atribuciones que le hayan dado. Entonces, este principio establece eso. Ya lo mismo que era anteriormente, que el límite en cuanto a la ley era la territorialidad, que aplica solamente a Chile, no se puede exceder, ¿cierto?, del territorio nacional. Entonces, acá es lo mismo. Los jueces, ¿cierto?, eh, tienen esta territorialidad. Y cuando ellos requieren, por ejemplo, una actuación judicial, em, porque la persona, ¿cierto?, está en otra comuna o en otra ciudad, ahí se hace a través de un exhorto, que es una comunicación que se realiza entre tribunales donde le envía, ¿cierto?, una solicitud. Por ejemplo, que se le notifique la demanda a tal persona. En el Tribunal, ¿cierto?, de Familia Chillán solicita que se notifique la demanda a tal persona en la ciudad de Concepción. No puede, ¿cierto?, el funcionario de acá de Chillán a notificarlo allá, porque no está dentro de su territorio, sino tiene que pedirle al tribunal de familia que está allá en Concepción, desde el domicilio de la persona, ¿cierto? Y que ellos lo notifiquen. Entonces ellos practican la actuación judicial, le informan al tribunal, ¿cierto?, de Chillán que se practicó y que se notificó. Entonces eso es importante Sergio, este principio, ¿sí? un ejemplo de lo que tú dices respecto a un tribunal especial que puede ser un poco más cotidiano o le puede hacer más sentido a todos es, por ejemplo, una infracción al tránsito que yo cometo en Chillán, para los que son de Chillán, no sé, en el centro de Chillán. Esa infracción al tránsito no la va a conocer el juzgado de policía local de Bulnes, de Concepción, de qué sé yo, San Carlos. La va a conocer el primero o el segundo juzgado de policía local de Chillán, ¿correcto? Ese es un ejemplo un poco más práctico. Si se requiere alguna actuación fuera del territorio en donde ejerce jurisdicción ese tribunal, cualquier actuación, dependiendo del tribunal obviamente, ese tribunal se comunica con el tribunal del territorio respectivo en donde se realice, donde se requiera esa diligencia, y esa comunicación se denomina exhorto. Y en ese caso, existe un tribunal exhortante, que es el que solicita que se realice una gestión en un territorio distinto, y el tribunal exhortado, que es el tribunal que recibe la comunicación del tribunal exhortante para practicar una diligencia X, toma de declaración, qué sé yo, cualquier actuación dependiendo del proceso. Entonces, ahí tienen ustedes el ejemplo, una infracción que el tribunal conoce, cuando tengo que realizar alguna diligencia fuera de ese sector territorial, realizo esta comunicación denominada exhorto. Dale Exacto. nomás, Sergio. Ahí, bueno, está, ¿cierto?, las excepciones, que por ejemplo la inspección personal del tribunal, que esta es una petición que se le realiza, por ejemplo, en las causas laborales siempre se ve esta inspección personal del tribunal como parte de la prueba. Entonces muchas veces aquí el propio tribunal el juez va personalmente a ver los hechos que le están relatando. Por ejemplo, no sé, que un juicio laboral que está en proceso, ¿cierto?, de quiebra y que no le pueden pagar las cotizaciones a los trabajadores, pero resulta que la empresa no está en quiebra y simplemente tienen otro propósito. Entonces, ¿qué hace el abogado? Pide una inspección personal del tribunal, y el tribunal va a la empresa, el juez, ¿cierto?, va a la empresa a ver si efectivamente es así, y él se constituye en el lugar, ¿ya? Entonces ahí hay una inspección personal. Por eso hay una excepción. ¿Por qué? Porque muchas veces el juez va a tener que ir, por ejemplo, a un lugar que esté em, fuera de su territorio, ¿ya? Porque va a ir a inspeccionarlo, él personalmente, verlo con sus propios ojos,
si efectivamente es así. Entonces ahí va a haber esta excepción que probablemente salga de su territorio jurisdiccional. Y bueno, también, ¿cierto?, la facultad que tienen los jueces de limitar el territorio en el que ejercen sus funciones en los juzgados civiles. Y hay el caso del artículo 43 del Código Orgánico de Tribunales, que dice, el presidente de la República, previo informe favorable a la Corte de Apelaciones que corresponda, podrá fijar como territorio jurisdiccional exclusivo de uno o más de los jueces civiles de la región metropolitana de Santiago, una parte de la comuna o agrupación comunal respectiva, y en tal caso autorizar el funcionamiento de estos tribunales dentro de sus respectivos territorios jurisdiccionales. Los juzgados civiles de la región metropolitana de Santiago, los cuales se fijen territorio jurisdiccional exclusivo, podrán practicar en los asuntos sometidos a su conocimiento actuación en cualquiera de las comunas que integran. Entonces, ¿cuál es la excepción acá? El presidente de la República, ¿cierto? Previo informe favorable a las apelaciones, él, ¿cierto? Fija como territorio jurisdiccional. Es una excepción porque sabemos que estos poderes son independientes, no interviene uno en otro. Entonces aquí esta es una excepción a este caso porque el presidente, eh, previo al informe de la Corte de Apelaciones, designa otro territorio jurisdiccional. ¿Ya? Tenemos también el principio de la independencia. El principio de la independencia, ¿cierto? Sergio, una pequeña ¿Sí? salvedad, ¿Mm? que esto es materia después cuando vean en procesar el juicio ejecutivo respecto a las medidas para mejor resolver. Acuérdate que esas son las que el tribunal decreta, pero no por petición de parte. Las partes no la piden, el tribunal las decreta. Una pequeña salvedad solamente, para que después no les haga contradicción esa parte de la materia. Exacto. Exactamente. Entonces, aquí también tenemos este principio de independencia, que es lo que le estaba hablando anteriormente, que el Poder Judicial es cierto independiente de otra autoridad en el ejercicio de sus funciones, ¿ya? Ya sea que aquí el Poder Judicial, o sea, ni el Ejecutivo ni el Legislativo pueden revisar, ni menos modificar estas sentencias judiciales que ellos dicten, o sea, ellos son independientes en lo que ellos resuelven. No van a tener que someter a que el presidente de la República le autorice al propio juez que está resolviendo si está bien lo que está haciendo o debe resolver de otra manera. No requieren eso. ¿Ya? Entonces ellos son independientes en este aspecto. Tienen independencia también de la persona de los jueces, de modo que ellos, ¿cierto? Sus resoluciones que pronuncien son el reflejo, ¿cierto?, del convencimiento que ellos han adquirido a través del procedimiento legal respectivo y no la consecuencia, ¿cierto?, presión de terceros. Entonces también los jueces en este aspecto ellos son independientes en sus resoluciones. No van a tener la presión de otros jueces, ¿cierto?, o de un tercero en este aspecto, sino ellos resuelven conforme al conocimiento que han adquirido de la causa, a lo que han visto durante el transcurso, ¿cierto?, del juicio, que ellos resuelven. Y ahí, bueno, hay una excepción que se habla, bueno, que aquí no está así, pero dice que normalmente no es independiente del todo el Poder Judicial porque depende económicamente del Poder Legislativo y el Ejecutivo, pero en esos aspectos, ¿ya? Pero no es algo que interfiere en la decisión de los tribunales. Entonces, como siempre le hemos dicho a Juan Carlos, que siempre hay que distinguir, siempre hay que distinguir las cosas, entonces todo tiene una excepción. Bueno, aquí se produce esta excepción, que la independencia que ellos tienen en el ámbito jurisdiccional, pero en el ámbito económico depende, ¿cierto?, del presupuesto de la nación que se le asigne cada año para el siguiente año, ¿ya? Y ahí, bueno, tiene ciertas estas facetas que va a ser externa o interna. Externa, ¿cierto?, respecto de otros poderes del Estado, poder legislativo, el ejecutivo, y interna, ¿cierto?, que el juez, ¿cierto?, no es presionado por otro para poder ejercer su presión. Entonces ahí lo que le había comentado tiene esta misma faceta. Si van teniendo dudas, no ven aquí en preguntarnos, vamos a estar para responderles sin problema. Y el otro principio que es pasividad, que este principio es sumamente importante porque lo van a ver constantemente y es cómo se mueven los tribunales.
si bien, como vimos al principio, la definición de acción, la definición de acción, ¿cierto? Eh, colocaba en movimiento, ¿cierto? El aparato jurisdiccional, o sea, los tribunales de justicia, a través de esta demanda que se presentan. Entonces, este principio, los tribunales, ¿cierto? No ejercen su ministerio sino a petición de parte, o sea, lo que yo le pido. El tribunal no va a venir de oficio, mire, sabe que yo quiero ayudarle, el problema que usted tiene con su vecino, con problema de límite o con la deuda que le tiene su vecino, yo le vengo a ayudar. No. El tribunal va a actuar si ustedes presentan la demanda, demandando a esta persona que tiene la deuda con ustedes, y él va a actuar. Hay casos, ¿cierto? Hay excepciones que la ley les faculta para actuar de oficio. Pero la regla general, ¿cierto? El principio de pasividad. Ellos actúan a petición de parte, o sea, eh, lo que las partes pidan. ¿Ya? No es lo que ellos tengan. Por ejemplo, Exacto. ¿Sí? demos un ejemplo al tiro. Eh, si alguien, por ejemplo, quiere denunciar un hecho, el tribunal de garantía recibe la denuncia, ya sea porque la persona la presentó directamente ahí o porque la fiscalía, el Ministerio Público, le da cuenta de un hecho. O sea, no es que el tribunal salga a buscar, digamos, o a tratar de encontrar la instancia para que las personas denuncien. No, las personas recurren al tribunal. ¿Ya? Así se podría ejemplificar. Pero hay casos en donde el tribunal puede actuar de oficio, puede actuar sin requerimiento de parte, digamos. Y uno de esos casos es lo que habíamos dicho recién, de las famosas medidas para mejor resolver. No es que las medidas para mejor resolver, ustedes después la van a ver, me parece que está el 159, artículo 159 del Código de Procedimiento Civil. No es como para que empiecen a confundirse con eso, pero las medidas para mejor resolver son medidas que el tribunal decreta. ¿De acuerdo? Eso. Exacto. Entonces, y también en este principio, como estamos viendo, va a producir estos vínculos, ¿cierto? Dispositivo y inquisitivo. Dispositivo, ¿cierto? A petición de parte, inquisitivo, iniciativa propia. Y ahí es donde se produce esto. De oficio, que siempre se le llama cuando el tribunal actúa de oficio, o sea, por iniciativa propia, y a petición de parte, que siempre va a ser la regla general, existe, ¿cierto? Exige este requerimiento para que el tribunal intervenga en el asunto. ¿Y cómo lo hacemos el requerimiento, ¿cierto? A través de las actuaciones judiciales, por ejemplo, con la presentación de la demanda, ahí estoy yo actuando, ¿cierto? A petición de parte y solicitando al tribunal peticiones concretas en base a lo que necesite. ¿Cuáles son las excepciones? Como, bueno, como bien dijo Carlos, ¿cierto? Medidas para mejor resolver, ahí está el artículo 159. Esa es una excepción porque ahí el tribunal de oficio dicta una medida que él estime conveniente para poder resolver de mejor manera el asunto, ¿ya? Y ahí el juez va a decir, mira, a mí me parece que a esta causa de pronto necesitamos un informe de perito, ¿cierto? Saber mayores antecedentes, y él decreta esta medida. Entonces él, aquí en la parte no le está pidiendo, el magistrado, le solicita a usted que pida tal cosa, no lo puede hacer. Entonces el juez, él lo hace, ¿para qué? Para resolver. Por eso se llaman medidas para mejor resolver. O sea, él tiene esta medida. Exactamente. Las partes no pueden decirle al tribunal, señor juez, magistrado, eh, le propongo como medida para mejor resolver esto y esto otro. No. El magistrado inmediato le va a decir, no, no al lugar. Las medidas para mejor resolver no son a petición de parte, le va a decir. Exacto. Se actúa de Le, oficio. le rechaza de plano, ¿cierto? La solicitud. La Sí, declaración, ¿cierto? consulta, ¿Sí? consulta, perdón, ¿qué número de artículo es la medida mejor? El El artículo artículo 159 159 del del Código de Código. Procedimiento Civil, no del Código Orgánico de Tribunales. ¿Medidas para Bien. mejor resolver se pueden pedir en cualquier etapa del proceso o solamente en la etapa de sentencia? Es cuando se abre el término probatorio, si no me equivoco, para una mejor ilustración del tribunal, si no me equivoco. Eso lo van a ver después, sí. Sí. Pero en todo caso, lo que tenemos que recordar siempre es que eso no lo pedimos nosotros, el juez por eso es para mejor resolver las etapas finales del proceso judicial, porque
ya está en la fase de juzgamiento, ¿ya? Lo que habíamos visto ayer, que está en la fase de conocimiento, ¿cierto? Juzgamiento y ejecución, ya en la fase de juzgamiento está esta causa, entonces el juez considera necesario resolver de una mejor manera porque de pronto no se convenció con las pruebas y todos antecedentes que le presentaron y él quiere saber más para tener una claridad del asunto, dicta esta medida para mejor resolver. Pero no la pedimos, no la vamos a pedir nosotros como abogados, no se puede, la ley no lo permite, solamente el juez lo puede hacer, nadie más. Por eso es una excepción al principio de pasividad, porque es la regla general que las partes pidan a los jueces, las partes mueven, ¿cierto?, el proceso judicial, y esta es una excepción. Y ahí está, por ejemplo, otros casos, declaración de incompetencia absoluta, declaración de implicancia, ¿cierto?, como causal de inhabilidad, inadmisibilidad de los recursos de apelación y casación, porque obviamente eso los jueces lo pueden hacer de oficio, y la declaración de la nulidad absoluta que lo establece en el Código Civil, que lo deben estar viendo ahora, ¿cierto?, en Civil 1, la nulidad absoluta, los tipos de nulidades. Y en materia penal, los delitos de acción penal pública, hay, ¿cierto? ¿Por qué hay una excepción? Porque si son delitos, aunque yo no me, como son delitos que afectan el orden público, ¿ya? Aunque yo no me, no presente la querella, la fiscalía igualmente tiene que investigarlo. Es, por ejemplo, en estos casos de la Ley de Seguridad del Estado, cuando salió que el gobierno, ¿cierto?, levantó las querellas, ¿cierto?, que se presentaron. Ya, si bien eso se levantó, pero no se le aplicó, ¿cierto?, la Ley de Seguridad del Estado, pero la Fiscalía de igual manera siguió investigando esos delitos, pero por aplicación, ¿cierto?, como un delito normal, como para que sea una pena menor. ¿Por qué motivo? Porque afectaban el orden público, ¿ya? Había un delito de acción penal pública. Entonces continúa la investigación, continúa esto, ¿ya? Por eso también es una excepción a este principio que es pasividad, ¿cierto?, a petición de parte. Una violencia intrafamiliar, sí, correctamente, ¿cierto? Una violencia intrafamiliar también, pero ahí para poderse darse esta violencia, bueno, tiene que estar, si es para que sea acción penal pública, va a tener que obviamente denunciar a la persona para que sepa. Si está en presencia de los funcionarios, ahí obviamente ella va a tener que obviamente conocerlo, independiente quiera o no la persona, porque hay un acto, ¿cierto?, de violencia inminente. Pero si ocurre dentro, ¿cierto?, de las paredes del hogar y la víctima en este caso no lo menciona, difícilmente la fiscalía va a poder iniciar una investigación, ¿ya? Difícilmente lo va a poder hacer, porque aquí en el ejemplo esto de la acción penal pública son delitos que están conocidos por todos, o sea, no hay forma de no conocerlo, ¿ya? Por eso Por se aplica. ejemplo, si yo voy por la plaza y alguien me roba con violencia, intimidación o ejerce fuerza, qué sé yo, eh, y va pasando carabinero, voy a poner un ejemplo súper simple, o investigaciones, y yo le digo, no, ¿sabe qué, señor carabinero o señor detective? Me robaron, sí, y me intimidaron para robarme, pero yo no quiero que usted detenga al ladrón porque probablemente tenía la necesidad de robar. El carabinero le va a decir, mire, usted, aunque no quiera denunciar, es un delito que compromete el interés público, por lo tanto, yo tengo que actuar. Se va a dar cuenta al órgano a cargo única y exclusivamente de la investigación de los hechos constitutivos de delito, que es el Ministerio Público después empezará a investigar. Caso contrario, por ejemplo, que siempre lo da el profesor de penal, de los Igual es delitos de una cosa, acción privada, es la injuria y la... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien preguntó algo, no? No, no parece que no se activó Ya. algo. En la injuria y la calumnia, por ejemplo. Ahí, si la víctima quiere denuncia, y yo no puedo hacer nada si es que ella no inicia con la denuncia. ¿Se fijan? Ahí hay un ejemplo más o menos, un poco práctico. Exacto. Y ahí por eso se diferencia con la acción penal privada, porque la acción penal privada se puede
renunciar. Se puede quitar, ¿cierto?, la denuncia por la voluntad de la propia persona. Por aquí no. Después tenemos el principio de sedentariedad, que más que nada la fijeza de los jueces que administran justicia en los lugares y horas determinados. ¿A qué se refiere con esto? Es que el Código Orgánico de Tribunales establece que los jueces están obligados a residir constantemente en la ciudad o población donde tenga su asiento el tribunal, en el cual deban prestar sus servicios y están obligados, ¿cierto?, a asistir todos los días a la sala de su despacho. Sin embargo, las Cortes de Apelaciones, en casos calificados, pueden autorizar a los jueces para residir en un lugar diferente. Entonces, este principio, ¿en qué es lo que se basa? En que los jueces, ¿cierto?, deben tener su residencia en el lugar, ¿cierto?, donde ejercen, donde está el asiento del tribunal. Y ahí, como dice, ¿cierto?, esta excepción, cuando sea necesario para facilitar la aplicación oportuna de la justicia penal, en conformidad a criterios de distancia, ¿cierto?, acceso físico, dificultad de traslado de quien interviene en el proceso, los tribunales, ¿cierto?, juicio oral o penal se constituirán y funcionarán en localidades situadas fuera del lugar de asiento. Ahí, ¿cierto?, hay una excepción. ¿Dónde está este principio? Este lo encontramos, ¿cierto?, del artículo 311 y 312 del Código Orgánico de Tribunales. Me lo voy a leer. El artículo 311 dice: los jueces están obligados a residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal en que deban prestar sus servicios. Sin embargo, las Cortes de Apelaciones podrán, en casos calificados, autorizar transitoriamente a los jueces de su territorio jurisdiccional para que residan en un lugar distinto al asiento del tribunal. Están igualmente obligados a asistir todos los días a la sala de su despacho y permanecer en ella desempeñando sus funciones durante 4 horas como mínimo cuando el despacho de causa estuviera al corriente, de 5 horas a lo menos cuando se hallare atrasado. Bueno, ahí establece, ¿cierto?, este principio de residencia, ¿cierto?, y asistencia que pesan sobre los jueces. Eso es lo que ustedes tienen que entender de este principio. ¿Ya? También tenemos el principio de inamovilidad, que esto es lo que vimos anteriormente con el factor tiempo ayer, de que los jueces, ¿cierto?, permanecen en sus cargos durante su buen comportamiento, ¿cierto? Establece, ¿cierto?, la edad que establece la Constitución hasta los 75 años, ¿cierto? Y no pueden ser movidos, ¿cierto?, de sus cargos. Y ahí, bueno, sabemos que esto no es absoluto, obviamente, esta inamovilidad, porque si cesa el buen comportamiento del juez, si tiene medidas disciplinarias, ¿cierto?, tiene malas calificaciones, eh, si se acoge, por ejemplo, lo que está de moda, las acusaciones constitucionales contra un juez, ahí, ¿cierto?, este principio no es absoluto, entonces tiene su excepción, ¿ya? Pero ¿cuál es lo principal? Que los jueces permanecen, ¿cierto?, en sus cargos mientras dure su buen comportamiento, hasta los 75 años de edad. Eso es el principio de inamovilidad, o sea, los jueces no se pueden mover de sus puestos. El otro principio, también que este es el de inavocabilidad. Y este principio está definido en el artículo 8 del Código Orgánico de Tribunales, y que dice que ningún tribunal, ¿cierto?, puede abocarse al conocimiento de causas o negocios pendientes ante otro tribunal, a menos que la ley le confiera expresamente esta facultad. Entonces, acá no es que un juez de pronto quiera conocer una causa porque de otro tribunal, porque él cree resolverla de mejor manera, porque el juez de pronto considera que ese negocio le está más capacitado porque tiene mayor estudio o porque desea verlo. No, ¿cierto? Acá los jueces, si las partes iniciaron la demanda, ¿cierto?, en X tribunal, el juez, ¿cierto?, él va a conocer de esa causa, y obviamente otro juez no va a venir e intervenir en ese procedimiento. Por eso es que se menciona que eh, consiste en que, radicado un juicio o asunto ante un tribunal determinado, no puede el tribunal o el propio presidente o congreso pretender conocer de él, ¿ya? Pero también, como sabemos, ¿cierto?, hay excepciones.
tenemos la visita, ¿cierto?, de los ministros de corte, de las cortes de apelaciones, que ellos visitan los tribunales, y ahí, ¿cierto?, ellos ven cómo están resolviendo los jueces, están viendo cómo están procediendo referente a las causas, por ejemplo, la acumulación de autos, porque ahí en la acumulación de autos, cuando hay mucha acumulación de causas, se produce una distribución. Entonces, muchas veces el juez, aunque él ya estaba radicado, ¿cierto?, en conocer ese asunto, pero por la carga de trabajo que puedan tener, se produce, ¿cierto?, una distribución, ¿ya? Y ahí es donde vienen estas excepciones. Pero ¿cuál es la regla general? Es que no puede otro tribunal, ¿cierto?, traer a su conocimiento causas que ya están determinadas, ¿cierto?, en un tribunal. Y la última excepción, ¿cierto?, someter a un asunto arbitraje. Bueno, ¿por qué motivo es una excepción? Porque acá el juez árbitro, que lo van a ver más adelante, el que designa las partes. Entonces, como aquí lo designan las partes, ahí están sometiendo el asunto a quienes ellos estimaron. Entonces, no es lo mismo que yo acá presento un juicio al tribunal, al primer juzgado civil de Chillán, y él va a conocer eso independiente del juez que esté. Entonces acá no, acá yo le doy solamente este asunto a un determinado juez, a lo cual las partes seleccionaron, ¿ya? Pero eso más que nada tienen que entender del arbitraje, no entrar más a fondo porque eso después lo ven con mayor detalle. También tenemos el principio de publicidad. Este principio está en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, el que dispone que los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones que expresamente están establecidas en la ley. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, si ustedes entran a la página del Poder Judicial, ustedes pueden acceder a cualquier causa civil, ¿cierto? Causas penales, causa de cobranza, y obviamente las causas que por eso dice salvo excepciones expresamente establecidas por la ley, porque por ejemplo las causas de familia no se puede acceder a ella, ya sino las propias partes o el abogado que está llevando la causa, ya, pero si ustedes quieren ver cualquier juicio, ustedes pueden accederlo sin ningún problema. Necesitan a veces solamente el nombre de las partes, el año, ¿cierto?, la fecha, o necesitan, por ejemplo, el rol de la causa, también lo pueden buscar. Entonces es público, y así ustedes pueden ver cómo se va tramitando un juicio, ¿ya? Ahora, bueno, tenemos pura teoría en avance, si no lo hubiésemos mostrado con Carlos diferentes causas en este aspecto, pero gran parte de esta teoría, Pero ¿cierto? para que comprendan, disculpa Sergio, por ejemplo, antiguamente en el sistema penal había un proceso inquisitivo, había un juez del crimen y no había este principio de publicidad, era secreto. Ahora, con la nueva reforma procesal penal, se incorporó este principio de publicidad. Hay situaciones en donde se les da cierto grado de secreto, porque son temas que requieren una cierta discreción, por decirlo así. Pero como para que comprendan aquel principio. ¿Cierto? Ya, se me va a cortar ahora porque, bueno, tengo los 40 minutos, así que nos conectamos al mismo link para que continuemos y si se me olvida grabarme, me recuerdan para que no me falle. Así que nos vemos inmediatamente.